Bendito sea Dios. Gloria al Dios vivo. Una vez más, dándole gracias a Dios por compartir una vez más su palabra y estar frente a su presencia, y que Dios pueda tener misericordia de cada uno de nosotros para poder ayudarnos a vivir una vida santa y justa delante de Él. Porque la humanidad vive de una manera que no es la correcta, aún los cristianos. Vamos a darle primeramente gracias a Dios y pedirle perdón porque siempre pecamos delante de Él. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, aquí estamos, como todos los días, Señor, reconociendo que somos seres humanos que siempre pecamos. Siempre hacemos lo malo delante de ti, mi Señor. Tú nos conoces. Conoces aún la intención del corazón, aún la palabra antes que salga de nuestros labios, tú ya lo sabes. Tú sabes todo lo que hay dentro de nosotros. Tú sabes cómo nos acercamos, Señor, a ti todos los días. Si creemos o no creemos, si tenemos temor o no tenemos temor, si hay amor o no hay amor, tú nos conoces. Pero nosotros reconocemos, Señor, como seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra una vez más pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que has empezado la buena obra en nosotros y creemos que tú la vas a perfeccionar. Por eso aquí estamos una vez más declarando que esta palabra que esta noche nos vas a hablar no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la vas a enviar a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Rápidamente, hermanos, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Vamos a meditar un poco en la palabra para saber qué dice Dios acerca de su temor, no el temor del ser humano, sino el temor de Dios. 2 de Crónicas 19, 7. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a meditar en la palabra bajo el título o el tema, el temor de Dios. Primeramente vamos a explicar un poquito acerca del temor de Dios, porque muchas iglesias o muchos líderes de las iglesias no enseñan la diferencia del temor del hombre con el temor de Dios. Muchos cristianos creen que el temor de Dios es tener miedo y tener pánico a lo que Dios manda por su palabra. Y muchas veces al pensar eso no se dan cuenta que el temor humano los lleva a vivir de una manera en pecado, porque el temor humano está basado en el miedo que tiene a las cosas que le puedan pasar físicamente. Vale decir que si yo tengo temor humano, voy a tener miedo a algo que me va a pasar o ofrece peligro a mi vida. Puede ser que me van a matar, me van a robar, me van a golpear. Ese es el temor humano. Está basado en lo que miramos, en lo que pensamos que nos va a pasar si nos llega a pasar. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el pecado no es algo que peligre para nosotros. Si nosotros servimos a Dios en el temor humano, el pecado se nos va a presentar y Satanás nos va a tentar en el pecado, y la carne no es peligro el pecado. Más bien es una tentación que saborea el cuerpo humano. Para adulterar, fornicar, mentir y hacer todo lo malo es algo que la carne le gusta, es su deleite. Entonces no podemos servir a Dios con el temor humano, porque nos va a llevar a pecar delante de Dios, porque no es peligroso para nosotros el pecado. Pero el temor de Dios es muy diferente. El temor de Dios, como mismo su nombre lo dice, el temor de Jehová, el temor de Dios, es el temor de Él, es su presencia misma en la vida de un cristiano, que cree en Él y que dice que se ha convertido. El temor de Dios hace que su misma presencia nos hace apartar de todo el mundo y del pecado. No dice que no vamos a pecar. Mientras que estemos en este cuerpo humano, siempre, de vez en cuando, este cuerpo nos va a llevar a hacer lo malo. Pero no vamos a practicar el pecado, porque su presencia del Señor es santa. Y esa presencia del Señor santa también es una presencia de temor. Es un temor de respeto y de reverencia a no hacer lo malo delante del Señor, porque Él está con nosotros, Él anda con nosotros. Entonces, como Él anda con nosotros, nosotros que tenemos el temor de Dios, su misma presencia nos lleva a tener respeto, a no pecar en contra de su palabra. Por eso usted ve que en las iglesias en el mundo entero solamente se cuidan de los hombres, vienen a la iglesia y acá aparentan amar a Dios y tener temor a Dios, pero van a su casa, van al mercado, van a la calle, van al trabajo
empiezan a hacer la vida de pecado. Hablan mal, piensan mal, discuten, pelean, fornican, adulteran, y eso hace que su misma presencia de Dios se venga a contristar, porque Dios se enoja y su misma presencia hace que como no le toman en cuenta a Dios cuando están haciendo lo malo, es porque no tienen o no están dándole la debida reverencia a la presencia de Dios. Porque dice que desde que nos hemos convertido y Dios nos ha bautizado con su presencia es santa y quiere andar con nosotros todos los días en este mundo humano hasta que Él nos lleve al paraíso. Pero cuando uno no tiene o no le da la reverencia a su presencia, a su temor, entonces no puede vivir conforme a su voluntad. Por eso aquí la profecía en lo que dijo, lo que hemos leído en 2 Crónicas 19:7, bien claro dice que sea el temor de Jehová. Pero para vivir o servir a Dios en el temor de Dios, tenemos que mirar lo que hacemos. Mirad lo que haces, porque para Dios no hay injusticia. Quiere decir eso que si un cristiano quiere vivir en el temor de Dios, tiene que apartarse de todo lo malo. Porque si una persona tiene el temor de Dios o Dios está con él, lo primero que hace su misma presencia santa y su misma presencia perfecta, hace que ese cristiano, debido a que vive humillado a Dios, lo aparta del pecado, lo aparta de lo malo. Por eso Salomón dice que el temor de Jehová es apartarse del mal. Proverbios 16:6. Alabado sea el Señor para siempre. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No hay ningún hombre en la tierra que diga que tenga a Dios en su vida y que siga haciendo lo malo delante de Dios. Porque el temor de Dios es su presencia misma que lo lleva a tener respeto y reverencia a Dios. Quiere decir eso que para que una persona vive en el temor de Dios es porque es consciente en todo momento, las 24 horas del día, que Dios está con él o con ella. Entonces, hermano y hermana que me va a escuchar este mensaje de parte de Dios, si usted en su casa, en el trabajo, en la calle, usted se cuida de los hombres y no se cuida de la presencia de Dios, es porque usted está andando en el temor humano y no anda en el temor de Dios. El temor humano está basado en lo que usted puede ver, que alguien le va a ver, que le va a hacer daño, que le va a acusar, que lo va a denunciar. Pero no se cuida de los ojos de Dios, no se da cuenta que Dios está con el cristiano todos los días. Por eso dice que si ese cristiano anda en el temor de Dios, inmediatamente, por respeto y por reverencia a Dios, se aparta de todo lo malo, porque es consciente las 24 horas de que Dios está con él o está con ella, ya sea en su casa, sea en el mercado, sea en el trabajo, donde quiera que vaya. Se va a cuidar de los ojos de Dios, no de los ojos humanos. Los ojos humanos pueden juzgar, pueden criticar, pueden opinar de una manera humana, con sabiduría humana, pero quien nos va a juzgar con su palabra y que tiene la verdad de esto es el Señor. Por eso dice que el que tiene el temor de Dios, lo primero que pasa en su vida de ese cristiano es que se aparta del mal. No dice que Dios lo va a apartar del mal, dice que ese hombre, con el temor de Dios, se aparta del mal. Vamos a un ejemplo, vamos a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 39, perdón. Bendito sea el Señor. Ya es bien conocida la historia, pero vamos a recordarlo. Génesis 39, versículos 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y escuchándola él, ¿no? Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella le asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bendito sea el Señor. Aquí es una muestra de un hombre que tiene temor a Dios. Él estaba en un cuarto, en una casa, en un lugar
donde no había nadie. La mujer de Potifar había botado a todos los criados para que esté solo con José, porque había puesto los ojos en José. Y sabemos por la palabra que no es la mujer, es el demonio que quería tentarlo a José. Porque si leemos la historia de José, José estaba mucho tiempo solo. Era un hombre que no tenía pareja. Y lo primero que hizo Satanás es tentarlo en su concupiscencia. Por eso que Satanás ataca en la soledad para llevarlo al hombre, a la mujer, no, que no tiene temor a Dios, a hacer lo malo. Por eso usted ve que el hombre o la mujer en la casa, en la noche, en la tarde, cuando nadie lo ve, está entrando al YouTube, está mirando cosas que no debe mirar, está entrando al televisor y empieza a mirar cosas que no debe mirar, se junta con personas y habla cosas que no debe hablar, va a la calle y hace cosas que no debe hacer, porque se cuida de los hermanos, se cuida de la esposa, se cuida del esposo, se cuida de papá, de mamá, pero no se cuida de Dios. Y la mayoría de cristianos en el mundo entero que aparentan ser mansos y humildes, que aparentan vivir en el temor de Dios, pecan en lo secreto, porque no tienen temor de Dios. Están sirviendo a Dios con un temor humano. Y el temor humano no nos lleva a tener respeto al pecado, sino queremos gozar el pecado, porque la carne le place hacer lo malo. Por eso aquí es una muestra de José, un hombre que tenía temor de Dios, no se cuidó de los ojos de Potifar, ni de los ojos de los criados, ni de nadie. Él lo primero que dijo es, ¿cómo haría yo este grande pecado? ¿Y cómo yo haría esto delante del Señor? Bien claro lo repitió y dijo dos cosas, y es versículo 9. Y no hay otro mayor que yo en su casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer, su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo haría este grande mal? Por eso dice que el temor de Dios es apartarse del mal. Él tuvo respeto y reverencia a la presencia de Dios. Él sabía que Dios estaba con él mirándole las 24 horas del día. Y él sabía que Dios lo estaba probando, porque iba a hacer cosas grandes con José. Y José sabía que si vencía la tentación con la ayuda del Señor por tenerle temor, él iba a llegar a donde Dios lo iba a poner. Por eso que al final, cuando vinieron sus hermanos, él dijo, no, no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios que me trajo acá. Él reconoció que era Dios que lo había llevado a ese lugar y que lo había llevado para que pueda preservar a la tierra del hambre que venía en esos 7 años. Por eso que un cristiano que tiene temor a Dios siempre está consciente que todo lo que está pasando en este mundo humano, sea bueno o malo, es porque Dios nos está perfeccionando, porque nos va a llevar a algo más grande. Solo quiere que tenga cuidado a las 24 horas del día de lo que va a decir y de lo que va a hacer. Por eso que dice, a Salomón dijo, mira lo que vas a hacer, le dijo a los jueces. Nosotros los que tenemos temor de Dios, antes de hablar, antes de hacer algo, vamos a darnos cuenta qué es lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a hacer. No porque nos cuidamos de los ojos de los hombres, sino porque nos cuidamos de los ojos de Dios, que Él nos está observando. Por eso dijo, ¿cómo yo voy a hacer este grande mal y cómo voy a pecar contra Dios? Sabía que el adulterio y la fornicación es algo abominable delante de Dios. Por eso dijo, ¿cómo voy a hacer este grande mal? Y inmediatamente que haga lo malo, voy a pecar contra Dios. Tranquilamente él, si no hubiera tenido temor a Dios, él hubiera agarrado y como no habían Potifar, no había nadie, él hubiera adulterado con la esposa de Potifar y nadie se daba cuenta, humanamente hablando. Hubiera gozado del pecado, pero Dios lo había visto y lo hubiera desechado y no hubiera llegado al propósito que tenía con José. Eso tenemos que tener muy presente. Todas las cosas que pasamos en este mundo humano obran para bien. El Señor quiere que usted y yo, en el problema que pasamos, en la dificultad, en el encierro del problema, en lo que estemos pasando, tenemos que mirar lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Porque Dios nos está probando, porque nos está llevando a otra cosa más grande. Él tiene preparado algo para nosotros. Por eso que no debemos cuidarnos de los ojos de los hombres.
Debemos cuidarnos de los ojos de Dios, pero eso se va a lograr siempre y cuando el ser humano tenga temor de Dios. Si no tiene temor de Dios es por gusto, no va a tener respeto ni reverencia, sino que va a pecar con facilidad cuando esté a solas. Va a su casa, va al trabajo, va al mercado, donde quiera que vaya, va a empezar a hacer lo malo, va a hacer lo malo, va a decir lo malo, va a pensar lo malo, porque no tiene temor de Dios. Por eso aquí dice, ¿cómo voy a hacer tan grande mal y voy a pecar contra Dios? Toda la escritura, Dios nos pone sus pensamientos y sus palabras. Y lo primero que dijo el Señor, cuando uno peca, dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir eso, que si yo tengo el temor de Dios, todo lo que el Señor me dice en la escritura, tengo que cumplirlo. No solamente aquí en la iglesia. Porque en las iglesias lo primero que hacen es venir aquí, aquí se postran a orar, aquí se postran a alabar al Señor, aquí hablan en lenguas, aquí escuchan la palabra, predican la palabra, dan testimonio, exhortan, reprenden a los hermanos menores, pero en su casa siguen haciendo lo que hacen acá. En su casa siguen exhortando a los hijos, al esposo, a la esposa, en la calle siguen enseñando la palabra, predicándola, dando testimonio. Entonces, es el cumplir las 24 horas del día lo que el Señor dice. No solamente es acá orar, sino también orar en la casa. No solamente es leer la Biblia en la casa, sino también leer la Biblia en la casa. No solamente es predicar la palabra aquí, sino también predicar en la casa. No solamente es ayunar aquí a nivel iglesia, sino también ayunar en la casa. No solamente es aquí exhortar a los hermanos, sino exhortar a los hijos cuando están haciendo lo malo. No solamente es discernir la palabra aquí con la ayuda del hombre de Dios, sino que también allá buscar que Dios le ayude a discernir. Y todo lo que usted vaya a hacer aquí, lo tiene que hacer en la casa, lo tiene que hacer en el trabajo. No se va a cuidar solamente de los ojos de los hermanos aquí, sino que también en la calle, en el trabajo, donde quiera que vaya, se va a cuidar de los ojos de Dios. En otras palabras, el cristiano que dice que tiene temor de Dios va a andar las 24 horas con temor en este mundo humano. Y para andar en temor, esta palabra dice que nos santifica. Entonces, cada versículo que el Señor nos habla todos los días, yo lo voy a poner por obra, porque Dios es el que me está hablando y Dios es el que yo obedezca su palabra para yo vivir en el temor, porque la palabra nos santifica. Es por eso que Pedro, mire que no dice 1 Pedro capítulo 1, alabado sea el Señor para siempre, porque por ahí empieza el temor del Señor para nosotros andar delante de Dios como Él quiere. Bendito sea Dios para siempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conduciros con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros queremos vivir en el temor de Dios, dice que tenemos que estar conscientes todo el tiempo mientras que estemos en este mundo humano, porque estamos de paso. La Biblia dice que somos embajadores en este mundo, somos extranjeros, y mientras que estemos en este mundo humano, estamos de paso. Y mientras que estamos de paso, cada vez que invoquemos el nombre del Señor, tiene que ser en santidad. Y un hombre y una mujer que ande en santidad es porque tiene temor de Dios. ¿Por qué Pedro dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos? Antes de conocer al Señor, esta carne tenía deseos. Nos ponemos en el ejemplo de José. José, antes de conocer a Dios, o ni se había conocido de chiquito. Pero si no hubiera conocido a Dios, en su deseo de su carne, él hubiera tenido algo con la esposa de Potifar. Ese era el deseo. Nosotros antes de conocer al Señor, teníamos deseos de la carne. Queríamos tomar, bailar, pelear, discutir, fornicar, adulterar. Esos eran los deseos. Y pensábamos que era algo que se gozaba y que nadie se iba a dar cuenta. Y no nos damos cuenta que había un Dios que nos estaba mirando todo lo que estábamos haciendo. Por eso dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en ignorancia.
porque hay un Dios que está observando todo el tiempo antes de conocer a Dios. Y ahora que conocemos, Él nos está mirando. Proverbios 15:3, mire qué dice. Alabado sea el Señor para siempre. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso quiere decir, por eso que Pedro dice, como hijos obedientes, no nos conformemos ahora que conocemos a Dios, ahora que sabemos que los ojos de Dios están sobre nosotros, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. O sea que no dejemos que nuestra carne nos lleve a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está mirando, hay alguien que está con nosotros, que está mirando lo que nosotros vamos a decir, lo que vamos a pensar, lo que vamos a hacer. Por eso dice que todo el tiempo, las 24 horas del día, el cristiano tiene que vivir en el temor de Dios. ¿Por qué? Si lo vamos a invocar, si le vamos a orar, si vamos a tener comunión con Él, no vamos a vivir, no vamos a tener comunión si no tenemos temor de Dios, si no estamos en santidad. La única manera de que el cristiano pueda estar en santidad es que oiga la palabra y lo obedezca, porque la palabra santifica, porque la palabra lo lleva a cambiar su vida, la palabra lo transforma, la palabra lo lleva a vivir en una santidad de la verdad. Pero por eso dice que no te conformes a los deseos que antes tenías en la ignorancia, que no sabías que Dios nos está mirando, sino como aquel que nos ha llamado. Dice, ¿quién nos ha llamado? Jesucristo, Dios. Él es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué dice, sed santos porque yo soy santo? Él no se refiere a los que no son cristianos, se refiere a los que cristianos que ya conocen a Dios y que ya Dios los ha sellado con su presencia. Él dice en la Biblia que está con nosotros. Él nos ha sellado hasta el día de la redención. Por eso quiere que nosotros en este mundo humano todo el tiempo busquemos santificarnos delante de Él. Él nos ha escogido para ser santos delante de Él. Efesios 1:4. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Santo es para siempre el Señor. Según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió a toditos para que seamos santos y sin mancha. Ningún cristiano puede andar con el Señor si dice que lo ha sellado, si dice que tiene su presencia, en pecado. Vuelvo a repetir que nosotros pecamos, no todos los días quizás, pero de vez en cuando vamos a pecar y vamos a fallar, pero no practicamos el pecado. Practicar el pecado, dice en 1 Juan 3:8, el que practique el pecado es del diablo. El practicar el pecado es que usted le pida perdón a Dios por algo que hizo y lo siga haciendo y lo siga haciendo y lo siga haciendo y lo siga haciendo. La Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios tiene poder, tiene dominio propio y tiene amor. Tiene el poder de vencer al pecado, de vencer la esclavitud del pecado. Tiene el amor para soportar el pecado y la tentación. Y tiene dominio propio para no ceder fácilmente a la tentación. Entonces, cristiano que dice, no puedo, que esa tentación es fuerte, es que no está andando en el temor de Dios. Porque es el temor de Dios que lo aparta del pecado, es el temor de Dios que lo lleva a no hacer lo malo, a no pecar contra Dios. Por eso dice que cuando uno quiere andar en el temor de Dios es porque se va a apartar del pecado y va a vivir en santidad delante de Él, porque para eso nos ha escogido. Según nos escogió en Él, en Él. Es muy importante que el cristiano entienda que no es que usted se una humanamente. Muchos cristianos van a la iglesia y hasta van casi todos los días, y hasta diría todos los días. Pero en su mente, ¿dónde están? La mente a veces es el lugar donde, o el alma es el lugar donde Dios quiere tomar. Porque el pecado se viene a practicar en el alma, no en la carne. La carne solamente es un instrumento de la tentación. ¿Quién le da deseo a la carne? Es el alma. Si el alma peca, entonces muere.
Entonces lo que el Señor quiere es que el alma se convierta. Cuando empieza a obedecer la ley, cuando se conduce en obediencia, Dios transforma el alma para que viva en santidad. Si el alma se santifica, entonces el cuerpo humano y el espíritu andan en santidad. Pero si el ser humano no obedece a Dios, no deja que el alma se transforme, nunca va a ser santo delante de Él. Y no puede conducirse en este mundo en temor, no puede. ¿Por qué? Porque el único que lo lleva a ser santo es Dios. Ningún ser humano puede ser santo solo. Jesús dijo, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, se lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. El tema es que Él esté conectado con nosotros en el alma, en la mente, en el corazón. Si Él habita en nuestras vidas y nos conducimos en obediencia a su palabra, entonces nosotros nos conducimos en el temor de Dios todo el tiempo hasta que Él venga. Y somos santos delante de Él. Porque si un cristiano dice que está andando en el temor de Dios y está en pecado, perdóneme, pero eso es una mentira de Satanás. Porque la Biblia dice que nosotros somos santos delante de Él. Y Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo yo voy a andar con el Señor todos los días si estoy pecando, pecando y pecando? Como esas iglesias que dicen que puedes pecar, no hay problema, que Dios es misericordioso y te perdona, y te perdona, y te perdona, porque Dios ha venido a llamar a los pecadores, no a justos, no hay ninguno. No hay ningún justo humanamente, pero espiritualmente sí hay justos, aquellos que dejan que Dios los guíe, que los instruya, aquellos que Dios hace su obra en su alma. Romanos 2:13 dice que no son los justos los oidores de la ley, aquellos que dicen sí, 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 que Dios es santo, que yo también soy pecador y Dios me perdona. No, esos no son los oidores. Los hacedores de la ley serán justificados, aquellos que obedezcan a Dios. Se pueden caer, pero se levantan. Pueden herirse espiritualmente cuando desobedecen a Dios, pero se levantan, continúan la batalla, siguen peleando la batalla de la fe. No ceden al pecado y se dejan esclavos. Podemos fallarle, pero no somos esclavos del pecado. Por eso dice que nosotros para andar con el Señor, dice que debemos ser santos. Y para ser santos, nosotros cómo nos santificamos delante de Dios cuando obedecemos a su palabra. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso quiere decir que el ser humano que cree en el Señor y que quiere andar en temor de Dios todo el tiempo tiene que buscar obedecer a su palabra. Cada vez que el cristiano escucha la palabra y lo obedece, Dios santifica su vida. Porque es Dios que santifica por la palabra al ser humano y santifica completamente por adentro y por afuera. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, bendito sea Dios. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, primero dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice primeramente espíritu? Dice la Biblia en Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Desde que Dios, su espíritu, se une al del ser humano, ya empieza a santificarlo, porque Él es santo. Ahora quiere santificar el alma. Y el alma para ser santificado es porque uno tiene que creer a la palabra. Por eso por ahí empieza así, sin fe es imposible que uno agrade a Dios. Sin fe es imposible que Dios pueda cambiar su alma. Sin fe es imposible que Dios pueda transformar su alma. Sin fe es imposible que Dios pueda limpiar su alma. Por eso dice en 1 Pedro 1:22 que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando uno obedece a lo que Dios está diciendo, Dios purifica su alma y llega a convertirlo. Dice Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, convierte al alma. Pero si tú obedeces, si no obedeces, Dios no te puede santificar. Santifica tu espíritu cuando llega, santifica tu alma con la obediencia a su palabra. Y por último, santifica tu vida por afuera, espíritu, alma y cuerpo. Tú puedes aparentar ser santo, puedes vestirte bien con terno, con vestidos largos, pero por adentro ¿cómo estás? A los fariseos Jesús le dijo bien claro, ellos habían limpiado lo de afuera del vaso y lo del plato. Y Jesús le dijo, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del plato y del vaso para que después limpie lo de afuera. ¿Qué estás limpiando primero? ¿Estás aparentando delante de los hombres? ¿Te cuidas delante de los hermanos, de tu mamá, de tu papá, de tu esposa, de tu esposo? ¿Y por adentro cómo estás? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro tuyo vas a manifestar poco a poco lo que hay dentro de tu corazón. Si amas a Dios,
tú vas a vivir obedeciendo a Dios todos los días. Si tú tienes temor de Dios dentro de ti, porque el temor de Dios es dentro. Dios santifica y te lleva a tener temor, respeto y reverencia en tu casa, en el mercado, en la calle, donde quiera que vayas. Tú vas a dar testimonio que eres una criatura nueva. No porque tú hayas cambiado, sino porque Cristo habita en ti. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Dios de paz santifica por completo. No es que no hay ningún santo en la tierra. Aquí dice que sí. Y yo le creo al Señor. No sé si en otras iglesias enseñarán eso, pero acá dice que Dios santifica por completo. Para que el ser humano sea guardado irreprensible. Irreprensible quiere decir que nadie le pueda llamar la atención con la Biblia, que no tenga objeto de llamar atención con un versículo bíblico que está haciendo lo malo delante de Dios. Es Dios que lo santifica, es Dios viviendo con ese hombre, esa mujer, llevándola a vivir en este mundo humano, de paso en santidad todos los días. Alabado sea el Señor. Y cuando una persona obedece a la palabra, es ahí donde, porque le tiene temor a Dios, Dios le da sabiduría para que pueda predicar su palabra. Salmo 111, versículo 10. Alabado sea el Señor para siempre. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. No hay ningún cristiano que diga que tiene sabiduría y que primero no tenga temor de Dios. Muchos cristianos, así como los fariseos, tienen conocimiento un poco de la Biblia y creen que es sabiduría de Dios. Eso no es sabiduría de Dios. Esa es sabiduría humana, así como los fariseos. Porque cuando una persona tiene sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios le abre el entendimiento para que practique los mandamientos, no para que practique el pecado. Vuelvo a repetir que nosotros pecamos, sí, le fallamos a Dios de vez en cuando y le pedimos perdón y nos apartamos. Porque el que practica el pecado, 1 Juan 3:8, es del diablo y no tiene temor de Dios. Pero aquí dice que el principio de la sabiduría, si un hombre o una mujer va a tener sabiduría espiritual de Dios, es porque practica los mandamientos y entiende que la única manera de vivir en santidad y que pueda tener sabiduría de Dios es practicando los mandamientos. Y ya le he dicho que practicar es hacerlo todos los días. Un maratonista no corre una vez a la semana, un maratonista corre todos los días. Uno que alza pesas, no alza pesas una vez, 2 veces a la semana, alza pesas todos los días. Una persona que practica el vóley no practica una vez a la semana, practica todos los días. Todo ejercicio que uno practica lo hace todos los días. Y si nosotros queremos practicar los mandamientos, no lo vamos a hacer una vez a la semana, lo vamos a hacer todos los días. Por eso el mensaje anterior dice en Deuteronomio 11, amarás al Señor tu Dios y guardarás sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos todos los días. Deuteronomio 11:1. Todos los días. Si nosotros queremos practicar los mandamientos, tiene que ser todos los días. Y Dios sabe quién lo ama y quién quiere tener sabiduría. Se aparta del pecado, anda de la mano con el Señor, obedeciendo a su palabra, Dios lo santifica para que sea testimonio de lo que va a predicar. Porque yo no voy a predicar si yo no obedezco a lo que predico. ¿Cómo voy a enseñar la Biblia si yo no practico lo que estoy hablando? Por eso dice que buen entendimiento tienen los que practican los mandamientos. No tienes entendimiento si tú tienes sabiduría humana y no obedeces a lo que Dios está diciendo. Tienes que practicar lo que tú enseñas. Por eso que el bien claro Pablo le dijo a los romanos, tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismos. Romanos 2:19. Por causa de esos hombres y mujeres que enseñan la palabra y no obedecen, el nombre de Dios es blasfemado. Romanos 2:19. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia nos enseña cómo estamos andando delante de Dios. Romanos 2:19. ¿Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?
porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque aquí cristiano que no entiende todavía o no discierne lo espiritual, no practica los mandamientos. Solamente se aprende los versículos bíblicos y quiere enseñar la Biblia, quiere predicar, sin practicar los mandamientos. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no tiene el temor de Dios. Para que un cristiano practique los mandamientos y entienda las cosas espirituales, tiene que practicar los mandamientos. Porque es ahí donde Dios le da su sabiduría. Dios no va a sacar a predicar a uno que no practica sus mandamientos, porque van a blasfemar el nombre del Señor cuando vean de que tú enseñas y tú no haces lo que estás enseñando, como los fariseos. Ellos sabían, enseñaban la ley de Moisés, pero no hacían lo que ellos enseñaban. Solo era puro conocimiento. Alabado sea el Señor. Porque el ser humano, la única manera de que pueda vivir una vida santa y apartada de lo malo, es cuando tiene temor de Dios. O sea que está consciente las 24 horas del día, en su casa, en el mercado, en la calle, de lo que va a decir, de lo que va a hacer y de lo que va a pensar, porque Dios escudriña la mente, prueba el corazón y está viendo todo intento de lo que va a ser un cristiano. Así que padre, madre, hijo o hija, donde quiera que escuches, si estás en tu casa o quieres hacer algo malo y te cuidas de papá, de mamá, de la esposa, del esposo, varón o mujer de Dios, cuídate de los ojos de Dios. Y si tú estás haciendo lo malo en lo secreto, en lo privado, cuando no hay nadie, tú no tienes temor de Dios. Sigues viviendo en el temor humano. Y Dios no puede encargarte el Evangelio, porque quedaría mal el nombre de Dios. Porque dice Dios que Él encarga el Evangelio a hombres que agradan a Dios, no agradan al hombre. Cuando tú buscas agradar al hombre es cuando tú te cuidas de los hombres para hacer las cosas delante de ellos, pero en tu corazón no buscas agradar a Dios. Por eso dice que el Señor, tú para predicar tienes que primero practicar los mandamientos, y para que tú practiques tienes que tener temor, porque te vas a cuidar en todo momento de los ojos de Dios. Y cuando tú te cuides los ojos de Dios, entonces porque ya has aprendido a andar en el temor de Dios, y Dios te va a dar sabiduría. Y si tú obedeces en todo momento a Dios, aún en las pruebas, aún en las aflicciones, aún en todo lo que estás pasando en este mundo humano, es porque tienes confianza en Dios. Una persona que practica los mandamientos en todo momento es porque confía en Dios. Dios es completo. Él es confianza, Él es fe, Él es misericordia, Él es justicia, Él es dominio propio, Él es amor, Él es gozo, Él es el temor, Él es todo. Si Dios anda contigo, tú estás completo. ¿Y qué te lleva a tenerle temor, a andar en el temor de Dios? La fuerte confianza. Así que si viene la prueba, viene la lucha, viene la enfermedad, venga lo que venga en el cristiano, tú estás practicando los mandamientos todos los días, porque tienes fuerte confianza en lo que Dios dice. Andas con el Señor. Proverbios 14:26. Alabado sea el Señor. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Alabado sea el Señor. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Ningún cristiano puede decir que tiene temor de Dios y en el momento del problema deja de obedecer a Dios, no practica los mandamientos. Es que todavía no entiende y no discierne espiritualmente. Porque el que anda con Dios, el que se ha unido con Dios, ya anda acomodando lo humano a lo espiritual. Dice la Biblia en Corintios 2, 3 y 14 que la sabiduría que enseñamos nosotros los que ya tenemos a Dios, dice que es enseñada por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no entiende y no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, la llama locura, porque se han de discernir espiritualmente. Si un cristiano ya está conectado con el Señor y tiene a Dios, anda con Dios, en el temor de Dios, en el amor de Dios, practicando los mandamientos, y tiene sabiduría, entiende, discierne espiritualmente. Entonces cuando vienen los problemas, sabe que la única manera de salir de los problemas es de la mano del Señor, practicando los mandamientos, porque la fuerte confianza está en el hombre que tiene temor de Dios. Confía en Dios. Sea lo que esté pasando, sigue practicando los mandamientos porque sabe que Dios quiere que nosotros seamos la luz y la sal de esta tierra. Por eso Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Yo estoy en este mundo humano ¿para qué? Para dar testimonio del poder de Dios, para dar testimonio de Dios, para dar testimonio que Dios está aquí y Dios está con nosotros. Yo no puedo predicar algo que yo no hago. Si yo digo que Dios es fuerza y yo soy débil, ¿cómo lo voy a enseñar a los hermanos? Si yo le digo que Dios tiene poder y yo me humillo a lo que estoy pasando, ¿dónde voy a demostrar que Dios tiene poder? Y todo lo que yo haga tengo que dar testimonio de que yo confío en Dios. Por eso dice de que tú que predicas a otros no te enseñas a ti mismo. Tengo que yo practicar lo que yo voy a predicar, para que yo haga ver que Dios habita en mí, que Dios es poder, que Dios que es confianza, que Dios es el temor, está conmigo. Porque no es el temor mío, es el temor de Dios que me lleva a practicar los mandamientos y que me da sabiduría para poder predicar con testimonio las cosas que yo voy a decir. Por eso que el mismo Pablo dice que nosotros, si queremos servir a Dios, tenemos que perfeccionar la santidad, según de Corintios 7:1. Alabado sea el Señor para siempre. Según de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si leemos los versículos anteriores, ¿por qué nos siendo puesto que tenemos tales promesas? ¿Cuáles eran las promesas? No os unáis a yugo desigual, versículo 14 del capítulo 6. No os unáis a yugo desigual. ¿Por qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, o Cristo con Belial, o el templo de Dios con los ídolos? No, no, no. Pues dice que yo habitaré, andaré con vosotros y vosotros seréis mi pueblo, por lo cual salí de medio de ellos y no toqué lo inmundo, y yo os recibiré, ¿no? Y seré por padre, y vosotros seréis hijos e hijas. Nos hace la promesa que si nos apartamos de las personas que son yugo desigual y que nos cuidamos, no de los ojos de los hombres. Aquí nos está hablando en el capítulo 6, versículo 14 al 18, bien claro una promesa. Por eso dice, puesto que tenemos tales promesas, que si no nos unimos a yugo desigual, Dios va a habitar en nosotros. Por eso aquí tiene que tener muy importante el temor de Dios. Porque muchos cristianos saliendo de la iglesia se van a juntar con los primos, con los amigos del trabajo, con los vecinos, amigos, amigas que no son cristianas. Y empiezan a hablar groserías, a mirar películas del mundo, a escuchar música del mundo. Y los cristianos que no tienen temor de Dios están ahí junto con ellos. Por eso dice, ¿qué comunión tenemos nosotros con las tinieblas? El que tiene comunión con Dios, el que anda con Dios, el que tiene temor de Dios, tiene comunión con los hermanos. El hombre y la mujer que dice que tiene temor de Dios, oiga, va a tener comunión con los hermanos. Nosotros si tenemos a Dios, debemos tener comunión con los hermanos. Usted se va a dar cuenta, hombre y mujer de Dios que me está escuchando, si un día usted decide entre venir al culto y quedarse en casa con la familia que no son cristianos o los amigos que no son cristianos, si usted decide quedarse con los amigos o la familia que no son cristianos antes de venir a estar acá con los hermanos y tener comunión, usted todavía sigue en tinieblas. Usted no anda en el temor de Dios. Si usted prefiere a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo antes de estar aquí con los hermanos, usted no anda en el temor de Dios. Usted todavía no entiende las cosas espirituales. No tiene sabiduría de Dios todavía. Es sabiduría humana, y la sabiduría humana solamente envanece. Por eso dice que acá nosotros no debemos tener comunión. ¿Qué compañerismo hay la luz con las tinieblas? No hay ninguna. No puedo andar en el temor de Dios si yo me estoy juntando con gente que no cree en Dios. Gente que que habla de Dios pero que no obedece a Dios. Mi comunión, dice la Biblia en 1 Juan 1, 5 al 7, debe ser con los hermanos. Si yo tengo comunión con Dios, debo tener comunión unos con otros con los hermanos. ¿Por qué? Porque somos un solo espíritu. Entre nosotros que tenemos comunión con Dios no hay espíritu de rebeldía, no hay espíritu inmundo. Entonces nosotros andamos en comunión unos con otros, porque tenemos el mismo espíritu. Pero si usted decide estar con los amigos, con la familia que no son cristianos, usted está teniendo comunión con las tinieblas. Y si usted tiene comunión con las tinieblas, usted no tiene temor de Dios. Tenga mucho cuidado. Si usted está sirviendo con el temor humano, es porque el estar con la familia o con los amigos no ofrece peligro. Más bien es un gozo conversar, hacer chistes, mirar películas del mundo, escuchar música del mundo. Eso goza la carne, pero no tiene temor de Dios. Y si viene el Señor, usted se queda. Porque Él viene por un hombre, una mujer o una iglesia que vive en el temor de Dios, que sea santo, que obedezca, que practique los mandamientos. Por eso dice, puesto que tenemos tales promesas, si nos apartamos de los yugos desigual, y nos apartamos y no nos contaminamos, Él nos recibe por Padre y seremos hijos, y andará con nosotros.
Y por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La perfección es el extremo. No es que un hombre que vive en la perfección va a decir, no, no creo que sea malo. Si me voy a una pollada de mi tía, no voy a tomar, voy a estar repartiendo la pollada nomás. No creo que sea malo. Si me voy a mirar una novela, no creo que sea malo. Yo no lo voy a hacer. Yo ya sé discernir lo bueno y lo malo. Si voy a escuchar música por ahí, yo no voy a bailar. Dios sabe que yo he querido solamente apoyar. No, no, eso no es perfeccionar la santidad. Usted está dándole cabida a que Satanás entre a su alma y contamine su alma. Porque si usted tiene comunión con los hermanos, usted se edifica. Pero si tiene comunión con las tinieblas, usted está ensuciando su alma. No anda en el temor, no practica los mandamientos, no tiene sabiduría de Dios, sino que va a entrar en las tinieblas. Entonces la perfección es no decir no creo que sea malo. Y es más, un hombre y una mujer que anda en la perfección de la santidad en el temor de Dios es un hombre que nunca mueve un dedo ni habla algo, hace algo, si no consulta a Dios. Lo principal del temor de Dios, hermano y hermana que me va a escuchar, es que usted esté consciente que Dios anda con usted. Usted se va a dar cuenta si tiene temor de Dios cuando usted hable con Él. Si usted en su casa toma una decisión sin consultarle a Él que está a su lado, si usted antes de dormir no le habla a Él para pedirle perdón, si usted al levantarse no le habla a Él que está a su lado, usted está ignorando, usted no tiene temor de Dios, porque el temor es aceptar que Dios está con nosotros. Es como un papá con su hijo. Un papá con su hijo, mientras que el hijo ve al papá, no hace nada malo, porque lo está viendo, porque si un papá ve que el hijo no le obedece o está robando o está rompiendo algo, papá lo va a corregir, y el hijo por miedo que lo ha corregido no lo vuelve a hacer. Y mientras que esté a su lado, ese hijo va a andar en obediencia porque papá está a su lado. Nosotros dice que no necesitamos ver a Dios. Dios es espíritu y la Biblia dice que está con nosotros. Usted se cuenta, hermano y hermana que me está escuchando, si en su casa usted ora antes de dormir, ora antes de levantarse. Si usted cuando va a tener un problema o tiene alguna decisión que tomar, ¿usted toma la decisión o le consulta a Dios que está con usted? Porque el temor de Dios es vivir para Él, vivir dirigido por Él, vivir para Él hasta que Él venga. Por eso dice que mientras que estemos en este mundo humano peregrinos, tenemos que vivir en el temor de Él y buscando ser santos delante de Él. ¿Por qué dice delante de Él? Porque es Él el que nos va a santificar, siempre y cuando hagamos lo que Él dice. Entonces, si yo tengo temor de Dios, yo no voy a mover ni un dedo, ni una palabra, ni voy a hacer nada si no le consulto. Si yo le consulto a Él todo lo que voy a hacer, yo acepto que Él está conmigo. Sea cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier circunstancia, no pregunto al vecino, al mercader, al carnicero, al yerbero, al sacerdote, consulto a Dios, porque temo a Dios y sé que Él, mi confianza está en Él, y todo lo que Él le diga, Él me va a Él me va a ayudar. Por eso dice en Proverbios capítulo 3 para terminar, alabado sea el Señor, Proverbio capítulo 3, ahí bien claro dice, versículos 5 al 7, ya molí varias veces. Fíate de Jehová de todo tu corazón, adentro, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Sabemos Santiago 4:7, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted dice que tiene temor de Dios y anda en el temor de Dios, y usted tiene un problema y no le consulta a Dios que está en ese momento con usted, usted no tiene temor de Dios, sino que usted es sabio en su propia opinión. Tiene cualquier problema, cualquier necesidad, y usted consulta al farmacéutico, al tío, al vecino, al amigo, al yerbero, usted consulta a ellos, pero no lo consulta a Dios, que está con usted. ¿Dónde dice que tiene temor de Dios? Si Dios dice que está con usted, lo primero que tiene que hacer el cristiano es tirarse de rodillas y consultarle a Dios. Y Dios te habla por su palabra para que sepas cuál es el consejo, para que tú puedas ser enderezado tus veredas, para que a ti te vaya bien. Por eso dice que el hombre y la mujer de Dios, si vive en el temor de Dios, tiene sabiduría de Dios, y todo lo que haga es para bien. Ninguna palabra de mi Señor cae a tierra. Ninguna palabra de mi Señor es para que le vaya mal. Todo lo que el Señor dice es para bien. Aún pareciendo que parezca que fuera a ir mal, nos va a ir bien. Por eso dice que no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice de tu boca, de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos. No dicen algunos, en todos.
en la economía, en la salud, en los problemas de los hijos, en el esposo, la esposa, en todos tus caminos tienes que reconocer. Eso va a pasar si tú practicas los mandamientos. Eso va a pasar si tú andas en el temor de Dios. Eso va a pasar si tú quieres ser santo y andar con Dios. Lo vas a reconocer todos los días en todo lo que vas a hacer. Porque tienes temor de Dios y te quieres apartar de lo malo. Si tú no obedeces, no practicas los mandamientos, tú estás pecando. Y Dios no anda con un pecador. Dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, o sea, practica los mandamientos, ahí se oye. Entonces, si usted quiere que Él enderece sus veredas y que Él quiere que Él intervenga en sus problemas, si usted quiere que Él haga cualquier cosa en su vida, usted tiene que no fiarse en lo que usted piense, en su opinión, fíjate de corazón de Dios. Practica los mandamientos, teme a Dios, apártate de lo malo, reconócelo todos los días, al levantarte, al acostarte, en todos los problemas que tú tengas, reconócelo, habla con Él, dile qué tienes que hacer. Eso es reconocer que tú estás andando en el temor de Dios, que tú sepas que Dios está todos los días contigo y que tú le estás hablando en todo momento todo lo que te está pasando para que Él pueda ayudarte y enderezar tus veredas. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos has hablado y nos has enseñado y nos has exhortado cómo debemos servirte, cómo debemos andar. Debemos servirte y andar en el temor tuyo, Señor. Y tenemos que mirar lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, lo que vamos a pensar, porque tú nos estás probando, tú nos estás examinando. Tú quieres que andemos en este mundo humano en el temor tuyo, Señor. Perdónanos si no estamos andando en el temor tuyo, estamos andando en el temor humano. Perdónanos si estamos haciendo lo malo delante de ti, Señor, porque todavía no confiamos, porque todavía no tenemos ese temor para buscar ser santos y obedecer a tu palabra, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en todo lugar del mundo, aquellos que escuchan tu palabra. Lávanos con tu sangre y santifícanos una vez más, Señor. Enséñanos, Padre mío, con tu Espíritu, a poder practicar los mandamientos, a vivir confiando en ti todos los días, en este mundo humano, a ser luz y testimonio de ser hombres y mujeres temerosos, que perfeccionamos la santidad en el temor tuyo, Padre mío. Y declaramos por fe una vez más que esta palabra, Señor, que convierte al alma, no va a regresar vacía, Señor. No, Señor. Ninguna palabra tuya cae a tierra, sino que dará un fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre.